Muy bien, hola, ¿cómo están? Vamos a realizar la tarea número 4. Sabiendo que es divergencia y gradiente, pero para esto vamos a hacer recordar, de acuerdo al anterior deber, hay un ejercicio de derivadas que vamos a recordar cómo se deriva y luego arrancaremos con el resto de ejercicios para la divergencia y el gradiente. Entonces lo que nos pide sea la función x menos 3 elevado al cuadrado en y más x al cuadrado y menos 5 elevado al cuadrado en j más z raíz de y menos 7 elevado al cuadrado. Lo que nos pide es la derivada de la segunda función con respecto a de x y de z. Entonces, para arrancar, podemos realizar por los dos caminos. Nos va a dar el mismo resultado. Primero podemos derivar con respecto a dz y luego con respecto a dx. Pero lo que vamos a hacer ahora, vamos a derivar con respecto a dx y luego vamos a realizar el otro con respecto a dz. Entonces, lo vamos a hacer así. Primero calcularemos la derivada de la función con respecto a dx. Luego, seguidamente, la derivada de esta función la vamos a hacer con respecto a dz. Entonces, teniendo esto, va a ser la derivada de la función que vamos a escribir x menos 3 al cuadrado en y más x al cuadrado y menos 5, todo esto elevado al cuadrado en j, más z raíz de y menos 7, todo esto elevado al cuadrado en k. Todo esto sobre dx. Como ya sabemos, estamos derivando con respecto a la función de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver todo lo que sea para dx. Este tiene x, este tiene x y este no tiene x. ¿Qué significa? Que técnicamente es una constante y la derivada siempre de una constante es 0. Entonces seguiremos paso a paso. Vamos a derivar con respecto a la primera componente en y, que hacemos bien la regla de la cadena. Entonces sería 2 por x menos 3 por la derivada de dentro. Y ya sabemos que la derivada de x es 1. Todo multiplicado por 1, entonces nos va a dar el mismo valor. Esto es la componente y. Y vamos a la componente j. Más x al cuadrado y menos 5 al cuadrado. Como realizamos la regla de la cadena, igual vamos a hacer esto. Estamos derivando con respecto a x. En esta vez ya sabemos que esto va a bajar y va a ser por la regla de la cadena n a la menos 1. En este caso sí tenemos algo con que respecto a derivar. La derivada de x al cuadrado y y. Entonces nos va a quedar 2xy. Ya sabiendo, j. Y más la derivada de una constante, que como nosotros decimos es 0. Muy bien. Ahora, teniendo esta respuesta, ya derivamos con respecto a dx. Ahora lo que nos falta es derivar con respecto a dz. Entonces, el resultado de acá, vamos vuelta a derivar. Entonces, la derivada de la función de dx y el derivado, o sea, 2x menos 3y más 2 sobre x al cuadrado y menos 5, 2xyj más 0k. Esto por la derivada que le sigue. La derivada que le sigue para nosotros hacer es de z. Entonces, para finalizar, vamos a derivar con respecto a z, que
en este resultado vemos que no hay componentes en z aquí, tampoco aquí y tampoco acá. Entonces todas son constantes. Vemos que las derivadas de una constante van a ser igual a 0. Entonces la derivada de la primera componente 0i más 0j más 0k. El resultado que nos da esto ya conocemos que va a ser el vector nulo. El vector nulo va a ser que tiene componentes en 0i, 0j y 0k. Muy bien, ahora recordando esto, vamos a pasar a los siguientes ejercicios. Muy bien, ahora sí, para el siguiente ejercicio vamos a arrancar netamente ya determinando el gradiente del siguiente campo escalar. Como sabemos, para determinar eso, entonces sabemos el operador nabla por la función me va a dar el gradiente de esa función. Lo que vamos a hacer es entonces las derivadas parciales en componente i más la componente j y más la componente k. Haciendo acuerdo, recientemente la fórmula que acabo de poner es del operador nabla para la función, en este caso que vamos a calcular, la función de u en x y z, igualmente acá de u, de x y z, y finalmente de u, de x y z. Entonces, en cada uno vamos a realizar la respectiva solución de poner aquí y resolver para obtener el gradiente de este campo escalar. Entonces, nosotros sabemos que el gradiente de esta función va a ser la derivada de todo el campo, o sea, 4xz al cuadrado más 3yz todo de x, la componente en y, más la derivada de 4xz cuadrado más 3yz, todo esto en la componente en j, y finalizamos con la componente k, que es la derivada de la función 4xz al cuadrado más 3yz de la derivada de z en k. Muy bien, ahora lo que hacemos respectivamente es complementarle con el ejercicio anterior que ya pudimos ver. Sabemos que nosotros al momento de derivar, lo que no tenga para la derivada se convierte en constante, y la derivada de una constante es 0. Si no tenemos la variable que se va a derivar, va a ser una constante, y eso nos va a dar igual a 0. Entonces, podemos derivar con respecto a esta componente, pero con respecto a esta componente se convierte en una constante, entonces va a ser 0. Entonces, la derivada de 4xz al cuadrado, como ya conocemos por cálculo, entonces va a ser 4z al cuadrado, y todo esto para la componente i. Más, vamos a hacer la derivada de y. En este caso vemos que ahora el primer elemento no tiene la variable con respecto a derivar de y, pero en cambio el segundo elemento sí. Entonces vamos a derivar con respecto a y. Esto es constante, se vuelve 0, y esto va a ser igual, ya conocemos, ya sabemos derivar, 3z. Y finalmente vamos a derivar con respecto a acá. Como vemos, ambos tienen
la componente de z. Entonces, tranquilamente abrimos la derivada de 4xz al cuadrado, no es más que 8xz más 3y. Y todo esto en la componente en K. Muy bien, entonces al momento de resolver esto, ya tenemos el gradiente de la función de este campo escalar. Eso sería todo para calcular el gradiente del campo escalar. Ahora muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que serían las divergencias. Finalmente, para concluir, vamos a pasar al siguiente ejercicio, el ejercicio final, el ejercicio número 3. Que en este caso vamos a calcular primeramente la divergencia del vector A. Y también vamos a pedir el siguiente enunciado, sabiendo que calculamos el gradiente de esto multiplicado por el vector A. Primeramente vamos a calcular la divergencia de A. Partiremos de las fórmulas. Como ya sabemos, este es el operador nabla que va a multiplicar a todo el vector. Entonces, la derivada de x en y más la derivada de y de j más la derivada de z de k. Todo esto, como sabemos que es un producto escalar, le vamos a multiplicar por el vector, que en este caso el vector es 2x al cuadrado y menos 3yz j más xz al cuadrado k. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar y resolver las ecuaciones. Para esto vamos a seguir poniendo el operador nabla multiplicado por el vector A va a ser igual. Nosotros sabemos netamente al momento de multiplicar componentes en producto punto, este resultado nos da 1. Multiplicando en producto punto nos da 0. El enunciado nos dice cuando los vectores son paralelos nos va a dar el resultado 1, pero en este caso cuando son perpendiculares el resultado es 0. Partiendo ya de estos conceptos que ya sabemos, entonces si nosotros multiplicamos este por este, entonces la derivada de dx con respecto a 2x al cuadrado. Sabemos que si multiplicamos estas componentes, el resultado es 1. Y entonces ya no hay dirección, viniendo a ser que la divergencia nos va a dar un resultado escalar. Y seguimos. Si operamos de y con j, el resultado nos da 0. Ya no tenemos que poner. Igualmente con y con k son perpendiculares, igualmente nos va a dar 0. Entonces pasamos al siguiente. Vamos a pasar ahora a esta función. J con i, 0. Esto multiplicamos. J con j, el resultado es 1. Y entonces va a ser la derivada de dy en función de menos 3yz. Bien, y si multiplicamos netamente esto, j con k, el resultado es 0. Bueno, plenamente ya sabiendo cómo multiplicamos, el siguiente, para hacerlo más rápido, el resultado va a ser x z cuadrado de c.
Y finalmente vamos a derivar, teniendo en cuenta, como ya vimos en los anteriores dos ejercicios, derivamos con respecto a los componentes si existen o no. En este caso, cada una de sus variables que vamos a derivar, si hay las variables dependientes con las que haremos el cálculo. Entonces, finalmente, como ya sabemos, las derivadas. Ahora vamos a pasar netamente a derivar cada una de sus componentes, entendiendo que ahorita ya sabemos esto, que la derivada de 2x al cuadrado va a ser 4x, más la derivada de menos 3y z es menos 3z, más la derivada de x de z al cuadrado es más 2 veces x z. Ordenando plenamente, sabemos que al momento que calculamos esta divergencia va a salir 4x menos 3z más 2xz, obteniendo la divergencia de este resultado. Esto como parte de la primera parte del ejercicio. Bien, como sabemos, vamos a pasar a la siguiente parte, que es multiplicar el operador Nafla por este campo escalar y finalmente multiplicarle por este vector A. Sabemos entonces, vamos a obtener esto. Netamente, lo único que hacemos en este caso, sabemos que al momento de que nosotros calculamos un escalar por el gradiente, se va a volver un vector. Entonces, si nosotros multiplicamos el gradiente, entonces esto ya no es el resultado de multiplicar la divergencia, pero es el resultado de multiplicar la función, que en este caso va a ser la función de phi. Y estos resultados van a ser toda la función, que en este caso vemos que es 2x z a la cuarta menos x al cuadrado y. Y esto para todos los numeradores, como podemos ver. Entonces a cada uno le vamos a sustituir eso. Sería 2x z a la cuarta menos x al cuadrado y. Y finalmente 2xz a la cuarta menos x al cuadrado y. Y para recordar, como sabemos que no estamos multiplicando, esto ya no nos va a ser igual. Entonces, ¿qué nos faltaría? Las componentes de cada uno. Nos faltaría la componente mi, en este resultado de la componente j, y finalmente la componente en k. Ahora vamos a realizar respectivamente ya el procedimiento que vamos a hacer de las derivadas. ¿Cómo obtenemos? Ahora ya lo vamos a ver. Ya. Muy bien. Entendemos que ahora sí, como vimos antes en los anteriores ejercicios, vamos a hacer las derivadas con respecto a cada componente si existe o no existe. Pero en este caso, cada variable, que es en este caso x, va a poder derivarse. Entonces el resultado de aquí va a ser 2z a la cuarta menos 2xy. Todo esto multiplicado para la componente mi, más, en este caso vamos a derivar con respecto a y. Entonces, esto es la derivada de una constante, 0. La derivada de menos x al cuadrado de y sería menos x al cuadrado, j. Y finalmente tenemos para la derivada de z. La derivada de z, sabemos que esto va a ser una constante,
entonces solo vamos a derivar con respecto a la primera elemento. Entonces esto va a ser 8xz al cubo. Muy bien, entonces reemplazando cada una de sus componentes, vamos a tener que el gradiente de esta función es igual a 2z a la cuarta menos 2x y en y más, en este caso ya sabemos que más por menos es menos y le ponemos directo, menos x al cuadrado j más 8xz al cubo. Pero finalmente tenemos en este caso el gradiente y ese gradiente le vamos a multiplicar por un vector. ¿Cuál vector? Y ya sabemos que le vamos a multiplicar por el vector a. Entonces este resultado lo vamos a multiplicar por el vector que ya antes teníamos, 2x al cuadrado y menos 3y z j y más x z al cuadrado. Y como ya no tenemos que derivar, netamente solo hacemos las multiplicaciones, teniendo en cuenta lo que ya vimos antes, que era que si multiplicábamos las componentes, y nos da 1, y si multiplicamos los ij, nos da 0. Ya sabemos por el teorema del producto punto de vectores paralelos y vectores perpendiculares. En este caso, entonces, vamos a multiplicar y por y este resultado nos da 4x al cuadrado z a la cuarta menos 4x a la tercera y menos, ya multiplicando cada uno de los elementos nos pasamos directamente a los que nos competen, porque el resto va a ser 0. Entonces esto va a ser menos por menos, más 3x al cuadrado y z, y finalmente tenemos más 8x por x al cuadrado, z a la quinta. Entonces tenemos el resultado de este ejercicio, que calculamos al momento de obtener el operador nabla para sacar el producto técnicamente de nabla que se convierte en un vector multiplicado por otro vector para un punto genérico x, y, z.